Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios.
se burlen de mí mis enemigos, porque si me faltas tú, ciertamente moriré. ¿A quién tengo yo, Señor, fuera de ti? Aquí en el mundo, no te alejes, por favor, porque estoy solo en el mundo. ¿A quién puedo acudir? ¿A quién puedo clamar? Si solo en ti he confiado. ¿Quién otro puede dar las fuerzas a mi ser para seguir tus pasos? No me avergüences más, ni se burlen de mí mis enemigos, porque si me faltas tú, ciertamente moriré. Fortaléceme, Señor, porque estoy desconsolado. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mías, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tú lo visites? Y el hijo del hombre para que te acuerdes de él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves o el murmurar del claro manantial.
que desde el cielo el Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. El amor es lo más bello que cualquier ser se lo puede dar. Es algo que nadie le puede explicar, si es que de verdad lo ama. El amor es más allá del sentimiento que después de un dolor o desapunto se envanece. El amor nunca se acaba, todo puede soportar. El amor todo lo espera y nunca tiene envidia. Por eso de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en Él cree no se pierde, mas tenga vida y vida eterna. El amor de Dios, el amor ágape, le costó a Dios para dar al mundo la salvación. Es con la sangre de Cristo pagado fue, para que el mundo tenga gracia y perdón. Sin condición Dios nos ama, sin distinción, fanatismo ni preferencia. El amor nunca se acaba, todo puede soportar. Su amor todo le espera y permanece.
Y son las 7:19 en este lunes, el 10 de agosto. Bienvenido a otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Estuvimos ausente por 2 semanas por motivos imprevistos, por motivo que personas que amamos tanto se nos fueron. Pero estamos de nuevo esta noche, el 10 de agosto, con otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Y hoy empezamos una nueva semana y te quiero invitar para que juntos tú y yo, para que vamos en la presencia del Dios Altísimo con un corazón de gratitud, un corazón abierto para recibir todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Porque a veces pasamos por aflicciones, porque así es la vida. Tenemos que pasar a veces por aflicciones, por momentos difíciles, pero tenemos una certeza, y ese es que Jehová, el Dios Altísimo, siempre está a nuestro lado. Oremos juntos. ¿Quieres repetir mis palabras o escucharlas con fe? Y esta noche, en la presencia del Dios Altísimo, decimos: Abba, Padre Celestial, gracias por darnos un nuevo día y una nueva semana que está por delante. Una semana en la cual estamos seguros que vamos a ver todo lo bueno que tú haces en nuestras vidas y en las vidas de todas las personas que amamos tanto. Y esta noche te pedimos tu misericordia para todas aquellas personas que están pasando por momentos de aflicción, las personas que hoy amanecieron con problemas de salud. Y te pedimos también tu misericordia para aquellas personas que están andando todavía en las tinieblas. Te pedimos, Padre Celestial, para que les coge por la mano y para que los saques de esa oscuridad y tráelos muy, pero muy cerca de ti, para que ellos puedan experienciar lo que significa andar en la luz divino, lo que significa ser amado por el Dios Altísimo, el Creador de todo, el Creador de los cielos y la tierra, el Rey del universo, el Rey sobre todos los reyes y el Señor de señores. Y te pedimos esta noche tu misericordia para nuestra gente de Venezuela, que todavía están enfrentando las consecuencias de ese terrible terremoto que ha sucedido unas semanas atrás. Y esta noche queremos orar también para nuestra gente de Colombia, quienes también han experienciado un terrible temblor de una magnitud de 7.4 y que en este momento están pasando por tristeza, que están pasando por momentos de sufrimiento. Sabemos que cuando pasamos por momentos de tristeza, por momentos de aflicción, tú siempre estás a nuestro lado. Nunca nos dejas entrar en un callejón sin salida.
siempre tienes la salida listo para nosotros. Gracias también esta noche te damos para la oportunidad que tenemos para hacer este programa totalmente dedicado a tu gloria y a tu honor. Santificamos tu nombre esta noche. Alzamos tu nombre sobre todos los hombres, diciendo que tú, solo tú, eres Dios. Y que nada sucede por accidente. Nada que pasa en nuestras vidas en el mundo te puede sorprender. Porque tú estás siempre al control de todo. Por eso esta noche tenemos la convicción, la certeza que va a sobrar, no solo en nuestras vidas, pero también en las vidas de las personas que hemos mencionado, y que vas a cubrir al pueblo venezolano y al pueblo colombiano con esa sangre preciosa de tu Hijo Cristo Jesús. Y con estas palabras decimos amén, amén y otra vez amén. Bienvenido a una nueva semana con el Señor. Estamos transmitiendo la edición del lunes, el 10 de agosto. Abre tu corazón y acompáñame esta noche a las 9 de la noche, horario local, aquí en Holanda. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Utrecht para el mundo. Abre tu corazón, acompáñame y recibe todo lo bueno que Dios tiene para darte esta noche. Deja que el Dios Altísimo te toque el corazón y te sumerge en su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén y amén.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi... Esse aqui tá o programa Começar um Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para honor de merdia, aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga ng Cristian. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição tá começar aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Er is hoop. Hoop doet leven. Hoop schept verwachtingen. Mensen die hopen blijven volharden in afwachting van wat komen zal. Dit programma helpt je de focus te houden op wat komen zal. De hoop der dingen. Hebreeën 11:1. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Een gospelprogramma vol muziek, getuigenissen, gebed en bijbelstudies. Donderdagavond van 7 tot 9. Este corito es para alabar a Dios. Si tú lo alabas también, sientes lo mismo que yo. Corito es para alabar a Dios. Si tú lo alabas también, sientes lo mismo que yo.
que descienda en mi corazón. Yo te quiero ver, yo te quiero ver, yo te quiero ver ahora. Ahora todo el mundo levanta tu bandera. Vamos a declarar desde aquí a Nueva York que Jesús es el deseo de las naciones. ¿Listo? ¿Listo? Uno, dos, uno. Levanta tu bandera, 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 levanta tu República Dominicana, Cristo es Rey sobre Puerto Rico, Cristo es Rey sobre Latinoamérica, Cristo es Rey. Levanta tu bandera, levanta tu bandera, levanta tu ¿Cuántos roban en este lugar? Dale su mejor adoración. Y así se alaba a Dios. Qué bonito, qué tremendo. Alabar y dar la gloria al Dios de los ejércitos celestial de esta manera. Queremos enviar esta noche, este lunes, el 10 de agosto, queremos enviar un saludo y también una palabra de bendición para Ornaldo Ubía, también para Urvin y Ruli Albertes, para Natalie Mersen y su casa, para nuestra gente de Venezuela, para la familia Natale, para tía Mireya, para Jessica Benaria, para Armando y Jessy Rincón, y naturalmente no vamos a olvidar a una persona que queremos mucho, también de Venezuela, Adorable Salas y su familia. Un saludo y una palabra de bendición también enviamos esta noche para Mariela Guerra y su casa, para Mary también y su casa, para Romando Molina y su casa, para Yutmar y también Ruelta Fanait, para Eliana Clara y su casa, para Eric y su casa completa. Y naturalmente para una persona que amamos tanto, que la tenemos en el corazón. Saludos para Mercedes Omachechi Soleyana, que Dios te bendiga. Omachechi, ¿cómo levantaste hoy? ¿Cómo va tu día? Te tenemos cada día en oración. Un saludo también queremos enviar para la familia Soleyana completa, y muy especialmente para nuestros hermanos en Cristo, Cedric y también Geralda Soleyana. Que Dios les bendiga en grande. Y especialmente para ustedes vamos a escoger la próxima canción que vamos a dedicar también a Ronchi y Magali Richards, para toda nuestra gente de Bonaire, especialmente para ustedes. Tenemos la próxima canción. Levantemos nuestras voces a declararte a ti, Señor, bueno, fiel y misericordioso. Aleluya. Todo el mundo.
Qué bella canción, eres fiel. Sí, Dios es fiel en el pasado, en el presente y en el futuro, en la eternidad. Él es fiel. Queremos enviar un saludo, también una palabra de bendición para Bernadette Damasco, allá en la ciudad de Sandam, para Hernán y también Sandra Trinidad, para Luis y Rosaura Ramírez, para nuestros hermanos en Cristo, Gerald y Judesca Dovale y su familia. También queremos enviar un saludo y un deseo de bendición para Sara Betancourt y su casa, para Luz Marina Blanco, para José Bridgewater, para Patricia Iglesias, Mimi Carolina, y queremos enviar también un gran shalom. Queremos enviar a nuestra gente que nos está sintonizando muy frecuentemente desde Suecia. Saludos y bendición para tía Viola, para Johnny, para Irene, para Sigue, para Robin, también para Ron y la familia completa. Y queremos enviar también un saludo y un deseo de bendición muy, pero muy grande para la familia Lampe en Holanda y también en Curazao, y muy especialmente para tía Celestina. Que Dios le bendiga en grande durante de la semana que está por delante, que va a ser una semana lindo, una semana bendecida para cada uno de ustedes. Y Romanda Molina me escribió diciendo, selecciona una bella canción para mí y voy a hacer mi esfuerzo para escoger una linda, pero linda canción, especialmente para Romanda Molina. La próxima canción es para todas las personas que he mencionado ahorita, y para ustedes tengo unos coretos al son de Cuba. Hemos montado un medley de coritos de esos de antaño y le hemos titulado Coritos al son de Cuba. Así que aquí vamos. Este corito es
una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi... Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga não cristã. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição tá começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Is hoop. Hoop doet leven. Hoop schept verwachtingen. Mensen die hopen blijven volharden in afwachting van wat komen zal. Dit programma helpt je de focus te houden op wat komen zal. De hoop der dingen. Hebreeën 11:1. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Een gospelprogramma vol muziek, getuigenissen, gebed en bijbelstudies. Donderdagavond van 7 tot 9. Hay momentos en la vida espiritual en los que sentimos que el enemigo golpea sin descanso. Golpea en la mente, en las emociones, en la fe. Y a veces nos preguntamos, ¿cómo sigo firme? ¿Cómo sigo de pie? Lo que pocos saben es que incluso cuando no lo percibes, el Espíritu Santo está trabajando silenciosamente para vestirte con una de las armas más poderosas del cielo, la coraza de justicia. Y cuando Él te la coloca, nada, absolutamente nada, puede derribarte. Prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy no es teoría. Es una revelación que puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Hay luchas que no se ven, batallas silenciosas que nadie a tu alrededor sospecha, pero que dentro de ti rugen como tormentas. Momentos en los que te preguntas por qué sientes ataques que parecen no tener lógica, por qué tu mente se levanta en tu contra, o porque tu corazón se llena de cargas que no puedes explicar con palabras. Y es precisamente ahí, en esos instantes donde el alma se siente más frágil, que el Espíritu Santo comienza a obrar de una manera que la mayoría de los creyentes no percibe. Él empieza a vestirte por dentro antes de vestirte por fuera. La coraza de justicia no es solo una pieza de la armadura espiritual. Es una obra artesanal del cielo que el Espíritu Santo moldea pacientemente dentro del corazón de quien decide seguir a Cristo, aún con debilidades, aún con fallas, aún con temblores. Y lo primero que Él hace no es colocarte una coraza dura y brillante. No, lo primero que hace es tocar tu interior, suavemente, como quien despierta algo que estaba dormido desde hace mucho tiempo. Ese algo es tu identidad, porque antes de protegerte de las flechas del enemigo, el Espíritu Santo protege lo más importante, la verdad sobre quién eres en Dios. Si el enemigo logra confundir esa verdad, logra entrar en todo lo demás, pero cuando el Espíritu Santo te recuerda que eres amado, perdonado, aceptado y escogido, esa verdad se vuelve el primer metal indestructible que da forma a la coraza. No un metal humano, sino uno celestial. Muchos creen que la justicia es una lista de reglas, un comportamiento impecable o una perfección imposible. Pero la justicia que el Espíritu Santo establece en ti es una convicción profunda. No soy justo porque nunca fallo. Soy justo porque Dios me sostiene aun cuando caigo. Esa comprensión rompe cadenas invisibles, apaga voces internas de condenación y silencia la culpa que te perseguía desde hace años. Con cada mentira que Él derrumba, una nueva capa de esa coraza se forma sobre tu corazón. Y es impresionante cómo trabaja. Él no llega acusándote ni presionándote. Él llega como luz que revela sin destruir, como viento que limpia sin arrancar, como fuego que purifica sin consumir. Y mientras lo hace, comienzas a notar un cambio extraño pero hermoso.
Aquello que antes te aplastaba ya no tiene el mismo peso. Esa culpa que te robaba el sueño pierde fuerza. Esa vergüenza que te hacía retroceder deja de gobernar tus decisiones. Poco a poco, sin darte cuenta, el Espíritu Santo está fortaleciendo tu interior para que ningún ataque emocional, espiritual o mental pueda entrar sin romperse primero contra la coraza que Él está edificando. La justicia bíblica es eso, una defensa interna. No es orgullo, no es autosuficiencia, no es creer que eres más santo que los demás. Es saber que tienes una posición en Cristo que nadie puede arrebatarte. Una posición que no cambia según tu humor, tus días malos o tus errores. Una posición establecida por la sangre del Cordero y afirmada cada día por el Espíritu Santo. Esa estabilidad espiritual es una protección poderosa porque elimina uno de los ataques más comunes del enemigo, la duda de tu valor. Cuando un creyente no sabe quién es, cualquier mentira lo derriba. Pero cuando el Espíritu Santo afirma tu identidad, ninguna palabra del enemigo tiene fuerza suficiente para perforarte. Esa afirmación interior es la base de la coraza. Y cuando esa base se solidifica, Él comienza la segunda etapa, la restauración de tu conciencia. Hay recuerdos que duelen. Hay decisiones que quisiéramos borrar. Momentos que parecen marcar nuestra historia con una mancha que sentimos que nunca se irá. Pero ahí entra el Espíritu Santo como un sanador silencioso, lavando lo que tú no puedes limpiar y sacando del corazón la suciedad emocional que no necesitas cargar. Él te hace ver tu pasado con una luz distinta. Te muestra que no eres esa caída, no eres ese error, no eres ese momento oscuro que te persigue. Eres alguien que Dios levantó. Ese proceso de restauración es un acto de justicia divina. Es Dios devolviéndote lo que la culpa te robó. Y cuando la culpa pierde espacio, la coraza se refuerza. Cuando la vergüenza se va, la coraza se engruesa. Cuando el pasado deja de dominarte, la coraza se completa un poco más. Y mientras ese proceso ocurre, también empieza otra batalla, la del pensamiento. Porque el enemigo sabe que si no puede tocar tu corazón, intentará atacar tu mente. Pero ahí también interviene el Espíritu Santo. Él coloca pensamientos de verdad donde antes habitaban pensamientos de derrota. Te recuerda promesas que habías olvidado. Te da paz en momentos donde antes solo había ansiedad. Y poco a poco la mente empieza a alinearse con la justicia de Dios en lugar de alinearse con las mentiras del enemigo. Eso también forma la coraza, porque una mente renovada es una mente protegida. Una mente que piensa según Dios es una mente que no cae fácilmente en trampas espirituales. Y así, entre susurros divinos, convicciones profundas, restauración emocional y claridad mental, el Espíritu Santo te va vistiendo con algo que ningún ataque podrá atravesar fácilmente. Este es el inicio del proceso. No se ve, no brilla, no hace ruido, pero transforma. Y aunque tú mismo no notes exactamente cuándo comenzó, un día despertarás y dirás, no soy el mismo. Algo en mí cambió. Algo en mí se fortaleció. Ese algo es la coraza de justicia que el Espíritu Santo está construyendo dentro de ti. Hay algo que casi nadie entiende. La coraza de justicia no aparece de un día para otro, ni desciende del cielo como una armadura brillante ya terminada. La coraza se forja, se trabaja, se pule y se fortalece mientras tú vives, mientras respiras, mientras atraviesas momentos que quizá ni siquiera relacionas con la vida espiritual. Es una obra constante del Espíritu Santo. Una obra tan delicada y tan profunda que solo Él podría realizarla sin romperte. Y la gente piensa que la justicia se forma solo cuando estás orando, llorando o alabando con intensidad. Pero el Espíritu Santo trabaja especialmente cuando tu día parece normal. Cuando estás cansado, cuando no tienes ganas, cuando te frustras, cuando enfrentaste una conversación difícil, cuando tu mente está llena de cosas y aún así sigues intentando mantener tu fe. Ahí, en esos momentos que otros no aplaudirían ni notarían, el Espíritu está martillando tu coraza, porque la coraza no se construye en los momentos gloriosos, se construye en los momentos reales. La primera herramienta que Él usa es la corrección suave, esa voz interna que te frena justo antes de actuar según tu carne. Esa impresión que te dice, no respondas así, no abras esa puerta, no vuelvas a ese pensamiento, no alimentes ese resentimiento. Esa corrección no es para limitarte, es para protegerte. Cuando obedeces esa impresión, aunque te cueste, aunque tu orgullo grite, aunque tus emociones quieran lo contrario,
el Espíritu Santo agrega una capa más de fuerza en tu corazón. Es como si dijera, estás aprendiendo a caminar en justicia. Permíteme fortalecer tu corazón. Y lo increíble es que la justicia no se nota al inicio. Tú no ves nada, tú no sientes nada espectacular. Pero por dentro, el Espíritu está soldando, reparando, ajustando. Está cerrando grietas que antes el enemigo aprovechaba. Está sellando heridas que antes sangraban por dentro. Y está reforzando áreas de tu alma que antes eran frágiles como vidrio. Ese proceso, aunque silencioso, es uno de los actos más poderosos del cielo sobre tu vida. La segunda herramienta es la disciplina espiritual guiada por gracia. No se trata de orar perfecto, ni de leer 10 capítulos diarios, ni de ayunar como si dependiera de tu fuerza. No, se trata de fidelidad, de constancia pequeña pero sincera. Un día oras 5 minutos, otro día lloras sin decir nada, otro día solo dices, Espíritu Santo, no tengo fuerzas, pero aquí estoy. Cada una de esas pequeñas semillas, aunque parezcan insignificantes, hace crecer la coraza dentro de ti. Porque la justicia no se forma cuando te sientes poderoso. Se forma cuando sigues caminando incluso cuando te sientes débil. La tercera herramienta es el proceso. Esa palabra que a muchos no les gusta, pero que el Espíritu Santo usa como un escultor usa el fuego. Hay procesos duros. Hay temporadas en las que no entiendes nada. Hay silencios de Dios que te confunden. Hay puertas que no se abren y otras que se cierran de golpe. Hay oraciones que no se responden en el tiempo que imaginabas. Y tú piensas, ¿qué está pasando? ¿Por qué Dios permite esto? Pero lo que tú ves como confusión, el Espíritu Santo lo ve como forja. Él sabe qué partes de tu corazón necesitan fortalecerse. Sabe qué áreas de ti aún son vulnerables. Sabe qué heridas aún pueden convertirse en brechas espirituales. Por eso permite ciertos procesos. No porque quiera verte sufrir, sino porque quiere que nunca más te rompa lo mismo. El fuego no te destruye, te purifica. La presión no te aplasta, te moldea. La espera no te castiga, te prepara. Y en medio de este proceso, algo maravilloso sucede. Tu discernimiento comienza a despertar. Cuando tu armadura interior se fortalece, tu espíritu se vuelve más sensible al peligro espiritual. Lo que una vez te engañó, ahora parece obvio. Lo que una vez te atrajo, ahora te da señales de advertencia. Lo que una vez te manipuló, ahora lo ves con claridad. Es como si el Espíritu Santo pusiera un radar dentro de tu pecho. Un radar que te alerta. Este camino no es el adecuado para ti. Esta persona no trae paz. Este ambiente no es edificante. Este pensamiento no es tuyo. Este discernimiento es parte de la armadura. Porque una persona que ve con claridad es muy difícil de derribar. Y luego, a medida que este discernimiento crece, el Espíritu Santo comienza a alinear tu corazón con el corazón de Dios. La rectitud deja de ser mera protección y se convierte en mayordomía. Empiezas a sentir cuando algo no encaja con el Espíritu. Empiezas a percibir cuando una actitud abre una brecha. Empiezas a cuestionar lo que antes hacías sin pensar. Y cuanto más buscas la luz, más fuerte se vuelve la armadura. Hay un momento delicado, profundo y difícil de explicar, en el que te das cuenta de que algo guarda silencio dentro de ti. No es arrogancia, no hay orgullo espiritual, es firmeza. Una firmeza serena, una firmeza silenciosa, una firmeza que nos da la certeza de que el Espíritu Santo te ha preparado para soportar lo que antes te destruía. Lo que antes te desmoralizaba, ahora te supera. Las críticas que antes te hacían, ya no te afectan. Los ataques que antes te confundían, ahora no encuentran respuesta. Porque la armadura ya está ahí, forjada desde dentro, sólida, profunda, silenciosa y completamente espiritual. Hay un momento, un instante casi imperceptible, en el que el Espíritu Santo termina de instalar el corazón de justicia en ti. No es un momento de aplausos, ni de luces, ni de emociones intensas. No sucede en la iglesia, ni en un retiro, ni en un servicio especial. Sucede en silencio.
Sucede dentro de ti. Sucede cuando el Espíritu reconoce que le has permitido obrar profundamente en tu alma, incluso cuando no entiendes nada, incluso cuando te sientes débil, incluso cuando los procesos parecen interminables. Este momento es poderoso, porque cuando el corazón está completo, deja de ser un vacío superficial. Y aquí surge algo que casi siempre te dice: tu valentía no te hace intocable, pero sí te hace inaccesible a las flechas de tu enemigo. Las flechas siguen llegando, pero no te alcanzan. Las mentiras siguen intentando tocarte, pero no te penetran. Los recuerdos que una vez te paralizaron, ahora chocan con la verdad que el Espíritu Santo ha depositado en ti. Esta es la primera señal de que tu valentía es fuerte. Tu reacción cambia. Antes, una palabra negativa te arruinaba el día. Ahora, pierde su poder. Antes, un arrebato emocional se convertía en una tormenta. Ahora se transforma en una oración. Antes, la tentación te atrapaba fácilmente. Ahora disciernes su origen y te distancias firmemente de ella. Nada externo ha cambiado, pero tú has cambiado por completo. La segunda señal de que el Espíritu Santo ha terminado de revestirte de armadura es que las cosas espirituales comienzan a aclararse para ti. Lo que antes parecía confuso, ahora parece obvio. Lo que antes aceptabas sin cuestionarlo, ahora te incomoda. Lo que antes te engañaba, ahora lo ves con claridad. Esta claridad espiritual es una de las mayores pruebas de que la justicia divina está obrando en ti. No es arrogancia espiritual, es alineación. Cuando estás alineado con el Espíritu Santo, todo cambia. Tu visión del mundo cambia. Tu reacción ante las personas cambia. Tu interpretación de las situaciones cambia. Incluso tu comprensión de tu llamado cambia. Porque el corazón de justicia no es solo defensa, es visión. Te permite ver con los ojos del Espíritu. Te permite sentir con el corazón de Dios. Te permite discernir los peligros antes de que se conviertan en trampas. Te permite caminar con confianza en un mundo que intenta hacerte daño a diario. Y aquí hay una tercera señal, quizás la más hermosa. Empiezas a caminar en paz. No esa paz frágil, emocional y superficial, sino una paz firme, profunda y madura. Una paz que proviene de saber que el Espíritu Santo te rodea, te guía, te corrige y te protege. Esta paz es la firma de Dios que dice: estoy contigo. Con esta paz, te vuelves peligroso para el enemigo, porque una persona en paz es inquebrantable. Una persona en paz no se desespera fácilmente. Una persona en paz no cede al miedo. Una persona en paz toma decisiones guiada por el Espíritu, no por la presión. La paz no cambia lo que te rodea, pero cambia por completo la forma en que enfrentas lo que te rodea. Y finalmente, hay una última señal de que el Espíritu Santo ha completado su obra en esta etapa de tu vida. Empiezas a tener un impacto. Sin darte cuenta, tu vida comienza a tocar a las personas. Tu ejemplo comienza a inspirar. Tu postura comienza a transmitir autoridad espiritual. Tu forma de hablar, servir, ayudar, aconsejar y orar cambia. Y cambia porque ya no proviene de un corazón vulnerable, sino de un corazón protegido, fortalecido y cubierto por la justicia divina. La corona de justicia no es solo algo que recibes, es algo en lo que te conviertes. Te vuelves firme, te vuelves lúcido, te vuelves ligero. Te conviertes en alguien que lleva la presencia del Espíritu Santo donde quiera que vaya. Y cuando eso sucede, te das cuenta de que cada proceso, cada lágrima, cada silencio, cada noche difícil, valió la pena. Porque nada de lo que hace el Espíritu Santo es en vano. Todo tiene un propósito. Todo te prepara. Todo te fortalece. Gracias, Padre, por la palabra que nos ha llegado esta noche. Y esta noche
quizás nunca has escogido para tener una relación con Cristo Jesús. Y por medio de Cristo tener esa relación íntima con Dios, tu Creador. Quiero que sepas que esta noche Dios te quiere dar un regalo muy costoso, pero Dios te la quiere dar gratis. Ese regalo es el regalo de la salvación y del perdón de pecado. Si esta noche Dios tocó tu corazón por medio de su palabra, en el fondo de tu corazón escuchas esa voz que dice: ahora ha llegado el tiempo, ahora es el momento justo de cambio, de escoger, de dar la espalda de esa vida llena de pecado, esa vida de maldad, esa vida de malas costumbres. Si esta noche estás escuchando esa voz que no quiere cesar, pero te sigue llamando, diciendo que ahora es el momento. Quiero que sepas que hay una promesa de Dios Altísimo que dice que cada uno que va en busca de mí, de todo su corazón, me va a encontrar. No hay una persona que no busca a Dios con todo su corazón y que nunca va a encontrar a Dios. Esta noche, tú has sido tocado en el corazón. Tú que esta noche tienes sentimientos de arrepentimiento por cosas que has hecho y también por cosas que no has hecho. Y sabes que tú en tu vida no has hecho siempre lo que es bueno. Esta noche puedes escoger para empezar una nueva vida. Una vida en la cual Cristo Jesús será el centro. Una vida alineado con Dios, tu Creador. Quizás has tenido duda, pero esta noche la palabra de Dios te ha asegurado que Él es tu Creador, que Él te ama y que Él esta noche te extiende la mano diciendo: vuelve a mí, hijo mío. Esta noche te invito para tener un encuentro con Cristo Jesús. Esta noche te invito también a ti, que un día has tenido un encuentro con Cristo Jesús, pero por motivos, por las circunstancias de la vida, perdiste a Cristo, volviste a tu vieja vida, caíste en pecado de nuevo. Y una voz te estaba murmurando que has fallado. Esta noche quiero que sepas: no hay un hombre ni una mujer en todas las escrituras que no ha caído, pero que siempre ha recibido la gracia en la vista del Señor. Esta noche tú también puedes recibir la gracia, porque el Hijo de Dios no ha venido para condenar, pero vino para salvar a las personas que tienen que ser salvadas. Y esta noche te toca a ti
para esta noche abrir tu corazón y diciendo, perdóname, Señor Jesús. Hazme nuevo. Haz de mí una nueva creación. Si tú eres esa persona que esta noche quiere aceptar ese bello y muy costoso regalo que Dios tiene reservado para ti, te invito para que oremos juntos, tú y yo. Una pequeña oración de perdón y de salvación. Y esta noche, en este mismo momento, abrirá un nuevo camino para ti. Un camino que conduce a una nueva y mejor relación con Dios, tu Creador. Un camino que conduce a la salvación, a la vida eterna, siempre en la presencia de Dios. Oremos juntos, diciendo, Señor Jesús, perdóname por haber pecado contra ti. Ahora estoy consciente de mis errores y también soy consciente del dolor que te ha provocado. En este momento, en mi arrepentimiento, te pido tu misericordia. Te pido que me perdones y que me laves con tu sangre preciosa. Hazme limpio. Haz de mí una nueva creación. Y desde este momento, abro mi corazón para ti, invitándote para venir a vivir en mi corazón y en mi vida. Gracias, Señor Jesús, por tu perdón y por haber aceptadome como un hijo de Dios. Y desde hoy, desde este momento, declaro que tú eres mi Señor y mi Salvador. Amén, amén y amén. Si has orado conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros. Los números de teléfonos salen abajo en la pantalla. Te queremos conocer, queremos hablar contigo y queremos caminar contigo por ese camino que esta noche abrió para ti. No te vamos a dejar caminar solo. Vamos por una canción y durante esta canción puedes seguir abriendo tu corazón. Habla con Cristo. Deja que Él te toca a tu corazón y te sumerge en este espíritu bondadoso de Dios Altísimo. Si no vas a orar conmigo, puedes hacer esa oración con tus propias palabras. Deja que las palabras vienen desde la profundidad de tu corazón. Y estoy seguro que esta noche Dios ha tocado corazones y que en los cielos, vamos por una canción. Una canción de adoración. Una canción durante la cual vamos a alzar a Cristo Jesús. Vamos a alzar su nombre sobre todos los nombres. Durante esta canción vamos a decir, proclamamos que tú, solo tú, es Señor y también Salvador.
pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor Salvador, ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz. Ahora extiende tu mano, Jesús. Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Gracias al Dios bendito yo fui sanado de todo estrés. Me curó de la sinusitis y la migraña, y qué bueno es Él. Me sacó de la depresión y ahora yo le bailo en un solo pie. Y no me duele la cinturita y qué rico. En el cielo no hay hospital, te aseguro que te quiere sanar. En su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital, en el cielo no hay hospital. Te aseguro que te quiere sanar. En su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital. Gracias a Jesucristo yo fui sanado de un gran dolor. Para Él no hay nada imposible, todo lo puede, qué gran doctor. Me sano del ojo derecho y de un prolapso en el corazón. Y no me duele la espalda baja y qué rico. En el cielo no hay hospital, te aseguro que te quiere sanar. En su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital, en el cielo no hay hospital. Te aseguro que te quiere sanar. En su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital. No hay hospital, no. No hay hospital. No hay hospital, no, no.
crecer, en tu nombre te vas a levantar, en el cielo no hay hospital. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos unidos en la fiesta, con Cristo que va a venir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos unidos en la fiesta, con Cristo que va a venir. Venga, 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 venga a la fiesta, tiempo para dejar tu sitio, venga a ver y danzar. Venga, 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 venga a la fiesta, vida entera, hoy aquí te espera. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos unidos en la fiesta, con Cristo que va a venir. Oh, estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos unidos en la fiesta, con Cristo que va a venir. Venga, 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 venga a la fiesta, tiempo para dejar tu sitio, venga a ver y danzar. Venga, 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 venga a la fiesta, vida entera, hoy aquí te espera. Salmos
Venezuela, Panamá, México, toda América Latina. Cántalo conmigo. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en su camino, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. ¡Aleluya! Escuché la voz que viene del cielo. Escuché la voz que viene del cielo. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Es la voz de mi Señor.
Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz, bendecid su nombre, porque Él es el Rey de Reyes. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Yo no sé en lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé en lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo no sé en lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé en lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Tan alegre estoy cantando. Tan alegre estoy, tan alegre estoy.
cielo lo verás. Declara hoy el labio del Señor. Desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol. En el cielo lo verás. Declara hoy el labio del Señor. Desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Y un vistazo en este reloj aquí en el estudio en Utrecht, la capital, la ciudad principal de la provincia que carga el mismo nombre. Aquí en Holanda nos enseña que hemos llegado al final de la transmisión de esta noche. Para mí fue un gozo y un placer servirle de esta manera y poder llevarle también la palabra de Dios. El próximo lunes estaré de nuevo con ustedes y tenemos una cita para juntos, tú y yo, para estar de nuevo juntos en esta plataforma para dar la gloria y la alabanza, el honor a Cristo Jesús. Y les quiero invitar también para mañana a las 11 de la mañana, horario local aquí en Holanda, tenemos la programación de empapiamiento. Ya, comienza un día nuevo con Señor. Y quiero finalizar con la próxima palabra que viene de las Escrituras, Mateo capítulo 24, que nos dice: una vez sentados en las laderas del Monte de los Olivos, los discípulos le preguntaron: ¿qué acontecimientos indicarán la cercanía de tu regreso y el fin del mundo? Y Jesús les contestó así, según las Escrituras: no dejen que nadie los engañe. Les contestó Jesús: muchos vendrán diciendo que son el Mesías y engañarán a un gran número. Cuando oigan rumores de guerras, no crean que ya estarán señalando mi retorno. Habrá rumores y habrá guerra, pero todavía no será el fin. Las naciones y los reinos de la tierra pelearán entre sí, y habrá hambrunas y terremotos en diferentes lugares.
Pero esto será solo el principio de los horrores que vendrán. Y muchos de ustedes volverán a caer en pecado y traicionarán y aborrecerán a los demás. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchas personas. Pero los que mantengan firmes hasta el fin serán salvos. Las buenas nuevas del reino serán proclamadas en todo el mundo para que todas las naciones les oigan. Y solo entonces vendrá el fin. Esa es la palabra que nos llega esta noche y con la cual vamos a finalizar la transmisión de hoy. Gracias por su sintonía, gracias por estar acompañándome esta noche desde las 7 de la noche y mañana a las 11 de la mañana estaré de nuevo con ustedes con la programación en Papiamento. Vamos por la última canción de esta noche. Vamos a decir gracias al Señor y vamos a introducir esta canción con un gran chao. Chao, 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 chao. Y que Dios les bendiga en grande durante la semana que está por delante. Hasta el próximo lunes o si no, hasta mañana a las 11 de la mañana. Hora local aquí de Holanda. Chao, chao, chao. Que Dios les bendiga. Come on, jump on the stand to our feet. I don't know if you're excited tonight, but I came to thank God for all of the miracles, signs, and wonders that I've encountered throughout this year. So come on, let's celebrate tonight. Let's put our hands together. En medio de oscuridad, rodeado de mi maldad, cansado